¿No estabas No, aquí? no estaba. Bienvenido. Andaba yo en la Ciudad de México cumpliendo con una obligación. Subió el rating con De Roberto los patrones, y qué bueno, bueno. ya se nivelan las cosas. Ya se me van las cosas. Qué bárbaro. Bueno. Oye, Ernesto, platícame cómo está este tema del alcalde. Bueno. A ver, ya lo sancionaron 2 veces. Sí. Por el tema de la autopromoción, ¿estás de acuerdo? Sí, el TRIFE se tribunal. señaló esa circunstancia. El Tribunal Electoral dijo que se había autopromovido. Sí. Incluso hubo sanciones a los medios de comunicación, Sí. hubo sanciones a la empresa de mi amigo, el ingeniero Alejandro Stevenson, y a esta empresa que yo me encargo de dirigir. Así es. Hubo sanciones Así a es. 2 medios de comunicación, específicamente por el tema de la autopromoción. Pero yo pensé que ya había quedado el tema ahí. No, resulta que hay una tercera sanción que debe aplicar el Congreso. Y pues como que ya no les agradó. ¿Cómo está el asunto? Es que hay que aclarar, el TRIFE no sancionó. No, el TRIFE le pasó la pelota El TRIFE resuelve al Congreso, en ¿no? tres expedientes distintos sobre promocionales, spots, cápsulas, como quiera llamarle la gente, en las que se informaban temas cotidianos del municipio, de que el doctor había hecho uso de una autopromoción de su imagen. ¿Por qué? Porque ahora la legislación electoral prohíbe que los funcionarios públicos aparezcan en los spots. Pero ante al vacío legislativo que hay en la ley electoral, dijo, oye, pues te lo mando Congreso para que tú hagas tu tarea conforme a la ley. Ese es un tema importantísimo que el Congreso anterior y el Congreso actual ahora, con esta tercera resolución que tiene que analizar, tiene que hacerlo respetando el derecho constitucional. Entonces, el Congreso pasado quiso descarrilar al doctor para que no contendiera como senador. No lo logró, pero dejó 2 expedientes, uno ya resuelto, que es el que la semana pasada de una manera burda quisieron notificarle al doctor con un papel sin ningún tipo de membrete, sin ningún tipo de formalidad de que compareciera. Y que porque no acudió lo sancionaron con 200,000 pesos, ¿no? No. La resolución del 23 de mayo del Congreso pasado implicaba 2 sanciones, la amonestación pública y la multa. La multa supuestamente era para resarcir el daño al erario público, que no existe. ¿Por qué? Porque el TRIFE señaló en el expediente, y a ti te consta porque hay 2 expedientes similares, que el TRIFE señaló con toda claridad de que no hubo pago económico alguno. Los diputados que han estado saliendo en medios dolosamente han estado manejando que al doctor se le sancionó por disponer de recursos públicos, y eso es falso. Para promoverse. Sí, es falso. Lo que al doctor lo sancionó es por aparecer en cápsulas informativas, pero no por haber dispuesto de recursos públicos. Que fue el tema de la sanción a los medios. Que fue el tema de la sanción a los medios. Los medios debieron haber impedido o no debieron haber transmitido esas cápsulas. Para el tribunal, para el jurista, para los magistrados que resolvieron, dicen que tuvimos una responsabilidad, que ustedes debieron haber impedido esas transmisiones. Pero bueno, el derecho electoral así es, evoluciona muy rápido. ¿Por qué? Porque los actores políticos buscan evadir la norma electoral. Pero ahora estamos en un tema que no es electoral, es un tema constitucional. Es un tema donde un Congreso, los diputados tienen que estudiar el expediente y tomar una decisión histórica y responsable. Ellos quieren desaforar al doctor, ellos quieren quitarlo de la jugada, por órdenes, porque están con órdenes directas, evidentemente, de hacerlo. No lo están haciendo motu propio, ellos están trabajando por encargo. ¿Órdenes de quién? Pues sabemos que del gobernador, pues es evidente. Es evidente que hay una intencionalidad, hay una serie... Pero, a ver, lo que tú estás haciendo es grave, ¿eh? Pues sí, es grave y es preocupante. Es muy preocupante. Es muy preocupante de que se utilicen a los congresos para esto. ¿Por qué? Basta con que la gente viera las cápsulas informativas de las que se trata para analizar si da o no, para que pretendas hablar de juicio político. Y te lo voy a decir por qué, porque estuvimos en negociaciones, en pláticas, en mesas de trabajo con diputados y nos lo dijeron directamente, o sea, no hay algo que ocultar, o sea, es que son órdenes, no podemos hacer otra cosa. Nosotros esperamos que esta legislatura no traiga esa encomienda. A ver, pero esas órdenes fueron de la legislatura pasada, según lo que tú expones. Sí. O sea, de esta legislatura no hay nada en claro. Esperemos que en la actual... tengo la preocupación por la forma en cómo emplazaron al doctor la semana pasada, albazo, sabiendo que estaba fuera del país. A ver, pero la litis, como dicen ustedes los abogados, la litis del asunto, ¿cuál es? Los spots que se transmitieron aquí. Ese es la litis. Sí.
Y el tribunal le pide al Congreso que sancione al doctor. No, le dice te doy vista. Te doy vista para que procedas conforme a tu normativa y eso no significa que sanciones. Pero también los diputados han dicho que si no hay una sanción o si no hay un apremio al doctor, pueden incluso inhabilitarlos a ellos. Eso también es falso, eso lo ha manejado el jurídico o el exjurídico del Congreso para panicarlos. Entonces eso no es real tampoco. No es real, no es real. El tribunal electoral lo único que hizo fue decirle al Congreso, oye, ¿qué hiciste con el expediente que te mandé? Ah, mira, se lo mandé al ayuntamiento para que el ayuntamiento, que es el verdadero superior jerárquico del presidente, proceda. O lo archivé porque no veo que haya falta alguna, o no tengo que sancionar porque la gravedad de la falta no me da. A ver, Ernesto, pero tú estás viendo pues que vaya a haber un juicio político contra el presidente. Villarreal lo dijo directamente y de viva voz. Gerardo Villarreal planteó esas opciones. Sí, pero pues imagínate que un diputado plantea la opción del juicio político y plantea la opción de la inhabilitación, ¿no? Inhabilitar al doctor. Por eso, vuelvo a repetir, todas las sanciones tienen que ser en proporción a la gravedad de la falta. Ajá. En cualquier materia, en materia penal, en materia que me pongas. Aquí estamos en materia electoral constitucional. Un actor político sale en spots, la legislación electoral vacía, el tribunal dice, no, esto es una falta a la ley electoral, pero como la ley de instituciones y procedimientos electorales no tiene sanción, Congreso, te doy vista. Y el Congreso llega al grado de pretender quitar a un presidente por esto. ¿Pero el Congreso es ilegal lo que está haciendo? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque tienen que decirme en qué ley se están basando. Y resulta que para poder suspender a un ayuntamiento, para poder revocar el mandato, para poder instaurar el juicio político, las leyes establecen las causas precisas, no las pueden inventar. Y resulta que en la pasada legislatura forzó la interpretación, simuló un procedimiento que ha derivado en forma paulatina, aumentando las sanciones al doctor. Primero, una amonestación privada y una multa de casi 80,000 pesos. En el segundo, una amonestación pública, que es la que está pendiente, la que quisieron notificar la semana pasada, y una multa de casi 300,000 pesos. Y fíjate lo que dice el Congreso. Sí. La multa de 300,000 dice es para que resarzas el dinero que gastó el municipio en tu autopromoción. Si el TRIFE dijo que no se usó recurso económico, ¿por qué el Congreso dice que sí? El Congreso ni siquiera está leyendo entonces la sentencia que dictó el TRIFE. Eso es muy preocupante. Oye, pero a mí me preocupa pues lo que dices, que no hay un fundamento legal en el Congreso para sancionarlo, pero los diputados dicen que sí existe un fundamento legal. No, lo están forzando totalmente, están malinterpretando la norma, están metiendo ellos leyes que no son aplicables al caso. De hecho, están aplicando la Ley General de Responsabilidades que ni siquiera le da facultades al Congreso para actuar. Cualquier autoridad que tenga que actuar tiene que hacer con competencia para hacerlo y fundar y motivar su actuación. Si no lo hacen, estamos ante una acción ilegal. Y aquí estamos hablando de un Congreso que pretende destituir a un presidente con ánimos totalmente electorales, porque ni siquiera es de justicia, ni siquiera es un tema aquí en el que se trate de verdad, de verdad ¿Pero imponer qué intereses justicia. tiene la mayoría de Morena para descarrilar al doctor, como tú lo dices? Hay varios actores, creo yo, que han manifestado su intención de contender, de ser presidentes municipales. ¿Entre ellos quiénes? Está Udniel, estaría Iván, estaría el propio Ochoa, que fue el que ordenó la notificación al doctor de esa forma tan burda que se dio. Está el oficio y está la notificación. ¿Entonces el doctor es víctima? Totalmente. ¿Sí es víctima? Sí. Quieren hacerlo víctima. Quieren ellos hacer una especie de desafuero tipo el de Andrés Manuel por una causa burda. Realmente, me vuelvo a repetir, sería interesante que la gente vea los spots para que vean acá y por eso quieren destituir al presidente. ¿En cuánto tiempo les notifican? ¿En cuánto tiempo se va a dar El día de ayer el Pleno del Congreso autorizó a la Comisión de Responsabilidades para que proceda a integrar un expediente. Y ese expediente lo hacen en lo secreto, porque al doctor ni siquiera lo mandan llamar para escucharlo. Y conforme a derecho, el artículo 14 señala que tienes derecho de ser oído y vencido. Ciertamente el TRIFE ya se pronunció, pero ahora lo que tú quieres es hacer líquida la sentencia, ponerle números o ponerle pues, el monto de la sanción. Te vuelvo a repetir en el ejemplo, y ustedes estuvieron involucrados. El SAT intervino y se demostró que no hubo factura alguna pagada del municipio, ni a la televisora XHA ni a la XHND, que son Canal 10 y Canal 12. Porque el Congreso dice,
conforme a los montos en el mercado, cada minuto cuesta tanto y tienes que pagar esto de multa. Eso es totalmente pues absurdo, ¿no? A ver, entonces me quedo pues con que la legislatura pasada recibió órdenes del Ejecutivo para sancionar al doctor. Sí. Y que no lo sancionó hasta que llegó esta legislatura. Sancionó 2. Sancionó 2. Sí, y una la dejó claro, guardadita. la dejó a vista sí, para que esta la tuviera que notificar. Ok. ¿Y esta legislatura también recibe órdenes? Pues habría que ver qué papel juega Ochoa con ese vínculo que pueda tener con el Ejecutivo. ¿Hay riesgo latente de que el doctor sea inhabilitado? Pues el Congreso está en sus manos de decidir. Pero yo te lo pregunto como abogado. Digo, no abogado del Congreso, abogado del doctor o abogado del municipio. ¿Hay riesgo de que el doctor pueda ser inhabilitado, que le impida jugar la elección, como tú lo dijiste recientemente que se dio a conocer la nota? Tú lo dijiste, es que el doctor quiere ser alcalde, quiere reelegirse. A ver, entonces, en este momento, ¿tú consideras que sí puede haber un riesgo para evitar que se reelija? Actores políticos quieren aprovechar y usar al Congreso para eso. ¿Actores políticos del PAN? De distintos frentes. ¿De Morena? Porque es mucho el PRI. miedo. Muchos actores interesados. Muchos actores que están impulsando el tema para darlo, para que la gente crea que el doctor usó dinero del pueblo para promocionar. Pero sí hay riesgo, pues, de que le den cuello al doctor. Pues habría que ver si el Congreso se anima a hacerlo. O sea, el Congreso tiene que actuar constitucionalmente. ¿Pero tú ves un riesgo? Hubo un momento histórico del país donde Fox intentó hacerlo con Andrés Manuel. Pero aquí en Durango, ¿tú ves un riesgo o no lo ves un riesgo? Quieren copiarlo, ya lo dijo Villarreal de viva voz. Hay la posibilidad de un juicio político al doctor. O sea, cuando hablas un diputado a esos niveles... ¿Cómo defenderías un juicio político? Hay vías legales, hay vías sociales, hay vías políticas, hay vías de todo, ¿no? O sea, tendrías que ver todos los escenarios. Y el doctor tiene que estar viendo todos los escenarios. Aquí, obviamente, es una jugarreta en la cual un tema jurídico chiquitito lo están queriendo magnificar para pretender destituir a un presidente. De verdad que el tema no da. La sociedad tiene que estar bien informada del contenido de los expedientes. O sea, el tema es lo que venga, lo que viene después. Sí. Eso es el tema. Tú lo dijiste, porque quiere reelegirse. Sí, ese es el tema. Es un actor político que conforme a con la reforma al 115 que permite la reelección. Ya vamos a terminar el espacio. A ver, suponiendo que existe un juicio político o una inhabilitación, ¿cuál es la defensa que tú tienes ante una decisión del Congreso? Porque el Congreso es el órgano... Hay vías en controversia constitucional ante la Suprema Corte, hay vías electorales, de juicios electorales que se hacen valer. De hecho, hoy en los estrados del Congreso se publicó un primer juicio que se promovía la semana pasada a favor del doctor José Ramón. Bueno, Guillermo Flores me dice que no tiene los conocimientos jurídicos como para opinar. Lo que sí es que como ciudadano opino que lo que se haga para, pues, temas de soberbia, dice, del actual alcalde, se puede hacer, dice Guillermo Rodríguez. Son opiniones en WhatsApp, ¿eh? Sí, sí. Dice, habría que verlo. Yo te vuelvo a preguntar. Si hay un escenario así, ¿la defensa sería irse por controversias constitucionales? Sí, buscar todos los mecanismos legales porque la ley es muy variada. ¿Y podría haber un resultado positivo para el doctor Enríquez? Por supuesto que sí, porque es un acto totalmente irregular, indiscutiblemente. O sea, el Congreso está mal, el Congreso está irregular. Indiscutiblemente, y lo hemos hablado con ellos lo reconocen, pero dicen que está en su cancha y que van a aprovechar. Así literalmente nos lo han dicho. Ernesto, muchas gracias. Ernesto Aguilar, el juez administrativo. Por cierto, ¿traes una nota ahí? ¿No la podemos dar todavía? No, pero. Ok, vamos a la pausa, regresamos.